Buenas noches. Primero que nada, tengo que señalar que para mí realmente es un honor muy especial estar aquí, pudiendo conversar o dar mi opinión acerca de, me parece, uno de los aspectos más importantes o más relevantes del libro que hoy estamos comentando, que es la norma jurídica, específicamente el capítulo 3. Es para mí además un particular honor estar acá porque veo también alumnos míos de mi curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas y yo siempre he dicho en clase que mi primer maestro en la Facultad de Derecho fue Marcial Rubio. Y no solo en el sentido de ser un modelo o un paradigma de abogado, académico, profesor, de quien yo he tomado un montón de cosas para mi práctica docente posteriormente, sino también porque, cronológicamente hablando, fue realmente mi primer profesor de la Facultad de Derecho. La primera clase que yo tuve en la Facultad de Derecho fue con parcial, un lunes de agosto de 1998. Así es, así es. Además, eran esas clases, Marcial, corrígeme si me equivoco, que eran a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, exactamente. Y Marcial se acuerda muchísimo de una anécdota conmigo en particular, porque en esa época, por alguna extraña razón, yo usaba el pelo largo, muy, muy largo, tenía barba muy, muy grande, y por algo que no puedo explicar hasta ahora, siempre utilizaba los polos al revés. No lo puedo explicar, no sé por qué, así era. Ese era mi outfit, ¿no es cierto? Nada que ver con el de ahora, ¿no es cierto? Ya los tiempos han cambiado claramente. Y llegué tarde, realmente llegué tarde. Llegué la casa era a las 7 y debo haber llegado 7:05. Llegué tarde, entré por atrás y me quedé dormido. Encima, además, siendo la primera clase con Marcial. Y para mí fue toda una lección de vida, de responsabilidad y de respeto al profesor, la forma como Marcial me hizo despertarme y me mandó a lavarme la cara. Así fue. Esa fue mi primera experiencia en derecho, de la cual yo extraje un gran valor pedagógico. Y están ahí mis alumnos y mis alumnas de la facultad que también saben cómo me porto yo en clase cuando se quedan dormidas o dormidos o están distraídas o distraídos viendo su celular, ¿no es cierto? Yo aprendí muchísimo de Marcial y claramente para mí es un honor muy, muy especial estar acá 26 años después, Marcial, de aquella primera experiencia que tuve en la Facultad de Derecho, una mañana de un lunes de agosto de 1998. Dicho esto, me ha tocado a mí hablar sobre el capítulo 3 de la norma jurídica. Yo estudié con la edición sexta, con esa estudié yo, y he hecho esta breve ponencia, este breve speech, sobre la base de la edición décima. No he podido tener la última, que es la decimotercera, ¿no es cierto? Ha sido sobre la décima, pero creo que no ha variado mucho en lo que se refiere a la norma jurídica, por no decir que no ha cambiado. Bien, son 31 páginas, ¿sí? Son 31 páginas y lo primero que tendría que decir es que son 31 páginas realmente útiles para la práctica docente. El valor de este capítulo es eminentemente pedagógico, porque explica de una manera muy simple, ¿no es cierto?, eh, los pormenores de la norma jurídica. Yo creo que ese es el valor principal del texto de Marcial. La enorme utilidad práctica a los efectos de realizar una práctica docente, especialmente para los chicos y las chicas de primeros ciclos, pero no solamente para ellos, sino en general para toda aquella persona que se mete de lleno a la práctica del derecho. Porque yo he visto, porque también a veces, de vez en cuando, litigo, ¿no es cierto? Interactúo con los órganos judiciales y yo he podido ver en los despachos judiciales copias del libro de Marcial. Y es habitual que los jueces y las juezas, antes de abordar
una controversia, revisen el sistema jurídico de Marcial. Bien, vamos al punto rápidamente porque el tiempo es muy corto. Primero que nada, ¿cuál es el objeto principal del capítulo tercero llamado la norma jurídica? Marcial lo dice claramente: identificar la estructura lógica interna de la norma jurídica. Ese es su propósito fundamental. Además dice que es el primer objetivo del capítulo tercero. Y esto fija claramente cuál es la aproximación metodológica de Marcial para estudiar la norma jurídica. Ya lo adelantó Bexabé hace un momento. Marcial da básicamente una mirada estructuralista de la norma jurídica. Esto es, Marcial lo que se propone es desmenuzar cuáles son los componentes internos de la norma jurídica que, cuando se unen, permiten dar cuenta de la misma como tal. Dicho en otro modo, está tratando de decirnos cuáles son los rasgos particulares de la norma que permitirían, de la norma jurídica, que permitirían identificarla como tal y distinguirla de otras clases de normas. Porque todas y todos sabemos, ¿no es cierto?, los que participamos de la práctica social llamada derecho, que normas no solamente existen en el mundo del derecho. Esa es la mirada que da Marcial, una mirada eminentemente estructuralista. Y claro, aquí vendría un primer comentario, ¿no es cierto? Que es un poco también lo que ha adelantado Bexabé. También es habitual en el mundo de la teoría del derecho darle a la norma jurídica no solamente una mirada estructuralista, sino también una mirada de tipo funcional. Esto es, ¿cuál es el papel que cumplen las normas en el razonamiento práctico de las personas que se meten de lleno a la práctica del derecho y en general para los destinatarios de las normas? ¿Cuál es el papel o el propósito de las normas? Este enfoque lo introdujo Herbert Hart en The Concept of Law, en el concepto de derecho, y de hecho es uno de los criterios que utilizan Manuel Atienza y Ruiz Manero en las piezas del derecho para distinguir reglas de principios. Y esta mirada es sumamente útil a los efectos de distinguir reglas y principios. Desde luego, no tiene por qué estar este enfoque, ¿no es cierto? No es necesario. Es un enfoque complementario y no excluyente del enfoque estructuralista que nos ofrece Marcial. Dicho sea de paso, el enfoque estructuralista de la norma jurídica es bastante habitual, ¿no es cierto?, en el mundo de la teoría del derecho, específicamente en la teoría del derecho de corte positivista. Yo también me reconozco como positivista. No voy a quitar cuerpo. Aunque soy un positivista, siempre lo digo, de estilo antiformalista, ¿no es cierto? Realista. Y es lo que no le gusta a Félix. Claro, a Besavia tampoco, es cierto. Marcial, yo creo que a lo largo del capítulo 3 se muestra más positivista de lo que él quisiera reconocer. Porque realmente todo el capítulo 3 es bastante positivista y sigue mucho de los planteamientos teóricos. Me parece identificar a dos autores principalmente. De hecho, a uno de ellos lo citas específicamente dentro de la bibliografía. A Kelsen lo citas bastante y de hecho la formulación lógica que planteas de la norma jurídica tiene que ver mucho con la formulación que el mismo Kelsen hace en la teoría pura del derecho y en la teoría general del derecho y del Estado. Y desde luego, y porque lo citas expresamente, a los maestros Carlos Alchouron y Eugenio Buligin, ¿no es cierto? Que son los principales exponentes de eso que se llama la lógica jurídica, ¿no es cierto? Y esto es importante, ¿por qué? Porque Marcial en este capítulo lo que persigue es desentrañar cuál es la lógica interna de las normas jurídicas. Eso es lo que se persigue en este capítulo. Desde este enfoque, desde esta mirada muy particular, Marcial nos ofrece esta definición de norma jurídica. Es textual, está en el texto. Un mandato de que a cierto supuesto debe seguir lógico jurídicamente una consecuencia, estando tal mandato respaldado por la fuerza del Estado para el caso de su eventual incumplimiento. De esta definición, me parece,
corrígeme si me equivoco, Marcial, se pueden extraer tres elementos. El primero, la norma jurídica es un mandato, es una orden. Segundo elemento, el mandato sigue una forma lógico-condicional. Tercer elemento, el mandato está respaldado por la fuerza del Estado. Eso, digamos, de esa definición, ¿no es cierto?, se desprenderían los elementos constitutivos de la norma jurídica, más o menos, ¿no es cierto? Y eso sería lo que singularizaría a la norma jurídica en relación con otras clases de normas, como por ejemplo las normas morales o las reglas de trato social, ¿no es cierto? Uy, perdón. Bien, dicho esto, lo primero que habría que señalar, ¿no es cierto?, es que pareciera con esta definición que Marcial está asumiendo en su integridad a Kelsen. Y más todavía más atrás a John Austin, ¿no es cierto? Pareciera que Marcial asume por completo a Kelsen porque Kelsen siempre insistió, ¿no es cierto?, en que toda norma jurídica, absolutamente toda, podía ser reformulada en términos de sanción. Que toda norma jurídica podía, para ser jurídica, tenía que tener una conducta que era objeto de regulación y al mismo tiempo la sanción como respaldo por el incumplimiento de esa conducta ordenada por el derecho. Y aquí está pues la famosa distinción de Kelsen entre reglas primarias y reglas secundarias, ¿no es cierto? Y claro, lo primero que habría que señalar es que Marcial en el capítulo expresamente se aparta de ese aspecto de la teoría pura del derecho. Y dice más adelante, ¿no es cierto?, que en realidad, la fuerza del Estado no respalda a todas y cada una de las normas jurídicas en su individualidad, sino que respalda al sistema en su conjunto, respalda al derecho como tal, que la fuerza del Estado es un componente constitutivo de la idea de derecho, no de la idea de norma jurídica, ¿no es cierto? Y en esto, claro, Marcial pues está asumiendo una posición muy positivista de tipo contemporáneo, ¿no es cierto? Entonces, claro, si la fuerza del Estado no es un atributo específico de cada una de las normas jurídicas, entonces aparece la siguiente pregunta: ¿cómo hago yo para diferenciar una norma jurídica de una norma moral? ¿Cómo hago para diferenciarlas? Si las dos carecen por completo, ¿no es cierto?, como elemento constitutivo de la fuerza del Estado. Y claro, me parece que Marcial da una respuesta en el capítulo. Una respuesta que, digamos, sería, bueno, al menos para mí sería la conclusión de hacer una lectura sistemática, ¿no es cierto?, de dos puntos del libro. El punto 4, norma jurídica y respaldo de la fuerza del Estado, y más adelante, mucho más adelante, ¿no es cierto?, el capítulo relativo a la validez y cumplimiento de la norma jurídica. ¿Por qué? Porque Marcial nos ha dicho que la fuerza del Estado apoya, ¿no es cierto?, la coactividad del derecho como rasgo constitutivo, ¿no es cierto? El derecho es derecho porque está apoyado por la fuerza del Estado. Y no es que apoye el Estado o la fuerza del Estado cada uno de los componentes del derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace a la norma jurídica? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace a la norma que sea reconocida como norma jurídica? Pues yo creo que la respuesta está en la noción de validez. Está en la noción de validez. Las normas son jurídicas porque pertenecen a un sistema, a un ordenamiento que está respaldado por la fuerza del Estado. Esa sería la respuesta en virtud de la cual, ¿no es cierto?, las normas son jurídicas. La respuesta simple, la respuesta es, pertenece, la pregunta sería, ¿pertenece o no pertenece la norma? Si pertenece al sistema, entonces es jurídica. Si no pertenece al sistema, entonces no es jurídica. Esta es la noción de validez como pertenencia, ¿no es cierto? Y es la que explicaría el carácter jurídico o no de las normas jurídicas. Eh,
Claro, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque conecta esta parte del libro con otra parte del libro, la teoría de las fuentes. La teoría de las fuentes. ¿Por qué? Porque para que la norma pertenezca, la norma tiene que ser válida. Y para que la norma sea válida, la norma tiene que cumplir con dos criterios de validez que están señalados en el capítulo relativo a la validez, que son criterios formales y criterios materiales, criterios de procedimiento y criterios de fondo. Ahí Marcial es muy enfático al decir, ¿no es cierto?, que la validez depende de haber seguido ciertos procedimientos canónicamente estatuidos, ¿no es cierto? Y además que se cumpla con un criterio de coherencia entre la norma inferior y la norma superior. Para que una norma pertenezca al sistema, la norma tiene que haber cumplido con una cadena de producción y una cadena de deducción. Y eso es la noción de sistema normativo mixto. Creo que en ese punto Marcial es muy enfático en eso y creo que esto conecta bastante bien con una manera de comprender el actual estado constitucional de derecho. Claro, la parte más importante del manual, la parte más importante del manual tiene que ver ya con la forma como identifica la estructura interna de las normas jurídicas, ¿no es cierto? Y Marcial ahí nos dice, las normas jurídicas son proposiciones implicativas. Proposiciones implicativas. Esto es, proposiciones que lo que hacen es relacionar de forma implicativa un permiso o una premisa con una conclusión. Y dice, ¿no es cierto?, las normas jurídicas se pueden reformular siguiendo la estructura sí, entonces. Si ese, entonces C, ¿no es cierto? Claro. Y acá, ¿no es cierto? Marcial, en el texto, se mete de lleno a desarrollar pormenorizadamente los elementos de la norma jurídica. Esto es, el supuesto, la consecuencia y el nexo lógico, ¿no es cierto? Muy bien. En el desarrollo del supuesto y de la consecuencia no me quiero extender y me quiero centrar en el desarrollo que hace del nexo lógico. ¿Por qué? Porque está ahí, ¿no es cierto? En el nexo lógico estaría la esencia de la norma jurídica, ¿no es cierto? Y que permitiría diferenciarla de otra clase de mandatos. Para empezar, lo primero, el nexo, ¿no es cierto?, es un deber ser, nos dice Marcial. Por lo tanto, eso quiere decir, tal y como decía Kelsen, que la relación entre supuesto y consecuencia no es una relación de tipo causal, es una relación de atribución o de imputación. Si eso es correcto, Marcial, entonces quizás habría que reformular, ¿no es cierto?, la fórmula y no decir si ese entonces C, porque parecería ahí que es una relación causal. Quizás habría que reformularla y decir si ese entonces debe ser, para que quede claro que es una relación de imputación, ¿no es cierto? La norma jurídica lo que dice es, si se cumple una determinada hipótesis llamada supuesto de hecho, entonces debe seguirse obligatoriamente una determinada consecuencia, ¿no es cierto? Claro, esta idea de que el nexo es un deber ser es muy útil. ¿Por qué? Porque permite diferenciar, por ejemplo, las leyes del derecho de las leyes de la naturaleza. Precisamente permite diferenciar, ¿no es cierto?, la idea de que cuando estamos en el mundo del derecho, no estamos simplemente describiendo, con la expresión ley, no estamos describiendo regularidades que se presentan si se producen determinados sucesos de forma inexorable. Estamos hablando necesariamente, ¿no es cierto?, de que algo debería pasar si se produce algo. Y desde luego, también es muy importante esta noción de deber ser, porque Marcial se preocupa por decirnos que no es un deber ser ético, sino que es un deber ser lógico jurídico. Y esto permite, ¿no es cierto?, en una tesis muy positivista, nuevamente decir lo siguiente: la juridicidad de la norma no depende en lo absoluto de su carácter correcto o incorrecto.
en su justicia o injusticia. Depende simplemente de una cuestión meramente formal. Ya voy terminando porque Félix está poniendo muy nervioso, ¿no es cierto? Y me está poniendo nervioso también a mí. Así que voy a terminar con una última idea muy, muy breve, muy rápida. Marcial, tú pones mucho énfasis en el capítulo 3, en la relación necesaria entre supuesto y consecuencia, ¿no es cierto? Y tú señalas y lo diferencias de la relación contingente que habría entre supuesto y realidad y consecuencia y realidad. La relación entre supuesto y consecuencia es necesaria. Y señalas, claro, el derecho ordena que si se verifica la hipótesis, en la realidad, entonces, lógicamente, necesariamente debe producirse, en términos jurídicos, la consecuencia. ¿No es cierto? Claro. La consecuencia debe necesariamente producirse, se verifica la hipótesis llamada supuesto. Claro, Marcial, pero tú mismo has señalado en una parte del texto, cuando desarrollas el supuesto, que el supuesto es una simplificación y una abstracción de la realidad. Claro, y eso implica un costo, el costo de dejar fuera del supuesto información relevante o que podría ser relevante dadas las circunstancias de un caso particular. Si eso es así, ¿no es cierto? Podríamos nosotros sostener, en este caso siguiendo a Hart, ¿no es cierto? No es una idea nueva, es una idea ya antigua, que las normas jurídicas implican también excepciones que tienen que ver con esa información relevante que quedó fuera cuando se produjo el supuesto. Y si es así, ¿no es cierto? Y si es así, de producirse algún caso en el que se presenten estas excepciones, entonces ya no podríamos decir que inexorablemente debería producirse la consecuencia. Si esto es así, entonces podríamos reformular la estructura lógica de la norma de la siguiente manera, y con esto concluyo. Si S, entonces debe ser C, a menos que Z. Eso es todo. Muchas gracias. ¿El positivismo explica el derecho constitucional? En absoluto. Yo creo que no. Y en eso no soy positivista, pero en la fuente del derecho sí. De repente soy un fresco, pero soy a veces, pues por eso he citado a mi maestro. ¿Cómo diferenciar la norma jurídica de la moral? Bueno, yo he vivido en un mundo en el que no podía ser amigo de familias divorciadas. Yo he vivido ese mundo cuando era chico. No te juntes con fulanito porque es hijo de divorciados. Tengo 76 años. Y cuando tenía 5, así era el Perú. Por lo menos el que yo vi, la parte del Perú en la que yo vivía. Hoy de eso no existe, ¿no? Para bien del Perú. Pero eso te sacaba de un colegio. Cuando tus padres se divorciaban, tú te tenías que ir a otro colegio. En muchos colegios. Era jurídico. Tenía el poder del Estado atrás de él y si hacías un juicio lo perdías. Bueno, ni qué hablar del adulterio. Ni qué hablar del adulterio. Hoy día el adulterio no existe, ¿no? Si, si no es un delito, no tiene ningún efecto. Entonces, y a la inversa, otras cosas que eran moralmente no relevantes, como por ejemplo que un profesor acosara a sus alumnas. Yo he tenido en mi época de profesor amigos que se jactaban de tener una enamorada cada año. Nosotros estudiábamos por año, no por semestre. Hoy día estarían presos. Entonces, cuando uno vive un poco largo, no le preocupa mucho que las cosas morales pasen al derecho o salgan del derecho. Yo ahora estoy tratando de hacer un libro sobre la Constitución de 1823.
En eso sí soy investigador, pero recién. Estoy de acuerdo contigo. Esto... Y la religión estaba metida en el Estado hasta la remaceta. No se podía respirar en el Estado si no se era católico. La única que tolera el Estado decía la Constitución. Entonces, por esas razones, yo soy poco ortodoxo en lo de la moral y la norma jurídica. Sí me parece que cuando el Estado está atrás de la norma, y mientras lo esté, la norma es jurídica. Esto, si entonces debe ser C, 100% de acuerdo, lo corregiré. ¿Y qué más? Bueno, yo no es con esto que he dicho que desatienda la importancia de los estudios teóricos. Yo mismo los hago. No los hago con la intensidad con que los hacen mis colegas, pero todos los que están aquí en esta mesa, pero sí los hago porque creo que es fundamental. Pero en mi labor de profesor, yo trato de que la primera etapa sea formativa de una mente que está cambiando y después se enriquezca, se complejice y vaya cerca del manicomio. Esa es mi opinión, no conmigo. En el sentido más cariñoso de la palabra, porque no es una crítica, sino es complejizar el mundo, ¿no? El mundo que uno vive. Eso. Muchas gracias, Marcial.